Ingeniero, nada más vamos a compartir el flyer en lo que hago la presentación y luego ya le dejo para que comparta su presentación. Claro que sí. Gracias. Bueno, pues yo creo que comenzamos, ya estamos suficientes aquí. Muy buenos días tengan todos ustedes. El Tecnológico Nacional de México, Campus Chihuahua 2, le da la más cordial bienvenida a esta conferencia que se desarrolla dentro del marco de la semana académica, la cual es el punto de encuentro de estudiantes, maestros, investigadores y público en general para compartir conocimiento y temas de actualidad de las diferentes áreas académicas de la institución. Esta mañana contamos con la presencia en línea de autoridades, estudiantes, personal docente y administrativo y de apoyo del Tecnológico Nacional de México de diferentes planteles de la República Mexicana, así como también del público en general, ya que transmitimos a través de nuestras redes sociales, por Facebook, Live y YouTube. A todos ustedes, a nombre de nuestro director del Campus Chihuahua 2, la doctora Luisa Yolanda Quiñones Montenegro, les damos la más cordial bienvenida a este tan importante evento. Asimismo, también les damos la bienvenida al ingeniero Daniel Carmona, quien es nuestro invitado especial el día de hoy. Daniel estudió Ingeniería en Sistemas Computacionales en el Instituto Tecnológico de Chihuahua 2, orgullosamente Bisonte. Tiene más de 10 años desarrollando sistemas de automatización en diversas plataformas, desde microcontroladores hasta servicios en la nube. Actualmente es miembro del equipo internacional DataZone, dando soporte a tickets y proyectos de Brasil, México y Estados Unidos. El día de hoy, el ingeniero Daniel viene a compartir con nosotros su conferencia Music and Artificial Intelligence. Les recordamos que por tratarse de un evento en vivo no es posible contar con accesos a la cámara y al micrófono de sus equipos, pero al final de su presentación, por medio del chat, daremos espacio a una sesión de preguntas y respuestas. La mecánica para la sesión de preguntas y respuestas va a ser que los moderadores van a recibir sus preguntas a través del chat y se los harán saber a nuestro conferencista, quien tendrá a bien contestar a cada una de ellas. Adelante, ingeniero, tenemos 45 minutos para la presentación. Gracias. A usted, gracias. Voy a compartir mi escritorio ahora. Sí. Ok, ustedes me dicen ahí, ¿se ve algo? ¿Sí se ve la presentación? Sí. Muy bien. Sí, sí. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. He preparado un tema un poquito diferente a lo que últimamente se ha estado presentando. Está ampliamente relacionado con las conferencias que ocurrieron ayer sobre inteligencia artificial. Esta conferencia en particular se enfoca en el lado de la música y pues espero sea de su agrado. Primero que nada vamos a comenzar definiendo qué es inteligencia. Inteligencia es todo aquel sistema que es capaz de percibir, tomar acciones y evaluar los resultados con la intención de que tenga la mayor probabilidad de éxito. Un ejemplo muy común pues, puede ser como en los videojuegos. Nosotros percibimos un obstáculo, tomamos una acción y ya podemos tener dos posibles salidas de aquí, que sea que lo logremos con éxito o simplemente fallemos y tengamos que volver a realizar la operación. De ahí hay un lazo de retroalimentación en el que el sistema ya es capaz de poder decidir qué cosas puede cambiar para lograr ese objetivo. ¿Qué es la inteligencia artificial? Bueno, pues es la inteligencia demostrada por las máquinas, a diferencia de la inteligencia mostrada por seres biológicos. Esta la podemos encontrar en videojuegos, en el Alexa con reconocimiento de voz, incluso pues hoy en día tenemos hasta autos inteligentes que se manejan solos, con reconocimiento óptico. En la inteligencia natural pues tenemos ejemplos de animales que intercambian objetos brillosos, como el caso de este cuervo,
O no sé si ustedes conozcan un video muy famoso de un pequeño mapache que roba comida para gatos. Esa es básicamente la inteligencia. Estamos tan rodeados de inteligencia artificial que incluso cuando yo estaba haciendo esta presentación y inserté una de las imágenes que les voy a mostrar más adelante, me generó una descripción que dice algo así: una persona y una persona sentados ante un escritorio en un cuarto con mucho equipo de cómputo. Descripción generada automáticamente con un nivel de confianza bajo. Hoy en día ya todo tiene inteligencia artificial y a veces no nos damos cuenta incluso de eso porque ocurre detrás de los sistemas. Les voy a platicar un poquito sobre historia de las máquinas y la música. El hombre siempre ha estado rodeado de música. Desde la prehistoria ha sido capaz de utilizar tambores, la voz para cantar. Sin embargo, aquí yo les estoy mostrando a partir del siglo XIX. Nuestras primeras máquinas musicales pues eran las pequeñas cajitas de música, que son como las que pueden ver aquí. Esas se siguen manufacturando hoy en día y son cilindros con pequeñas protuberancias que estimulan unos dientes temperados. Y pues estos giran y hacen que suene la música. Unos cuantos años después llega el fonautógrafo, que es nuestra primer máquina capaz de grabar sonidos y reproducirlos, ponerlos en pequeñas plaquitas de carbono. Lo que hacía básicamente era una puntita que iba raspando la plaquita, el fonautograma. Sin embargo, en ese año todavía no era capaz de reproducir los fonoautogramas, como que no se les ocurrió hasta 20 años después que ese sonido que ya habían escrito lo podían reproducir. Y ahí es cuando en 1877 Thomas Alva Edison inventa el fonógrafo, que es precisamente la máquina que es capaz de grabar y reproducir. Como dato curioso, existe una grabación de Porfirio Díaz en un fonógrafo. De hecho, es un mensaje de agradecimiento para Thomas Alva Edison. Tengo aquí, de hecho, el mensaje y les voy a poner una muestra. Agosto 15 de 1909. Señor Tomás A. Edison, estimado y buen amigo, me refiero a su grata 8... Para aquellas personas que nunca habían escuchado a Porfirio Díaz, pues sí, suena como el viejito que se ve en las imágenes. Luego, unos cuantos años después, llega el gramófono, que es muy similar al fonógrafo. La única diferencia es de que el gramófono, el dispositivo que tiene la información, es un disco, y el fonógrafo lo tenían en cilindros, muy similar a la caja de música. Hacia la primera mitad del siglo XX se inventa el primer instrumento electrónico que es capaz de reproducir sonidos. Este se llama telarmonium y de hecho era un instrumento muy grande, pesaba alrededor de 40 toneladas y estuvo en Nueva York. De hecho, para transportarlo del origen donde se construyó a Nueva York tuvieron que tomar como 40 vagones de trenes. Era un dispositivo muy rentable porque se le conectaban las líneas telefónicas a diferentes lugares y ya una persona se sentaba a tocar y pues era como algo muy nuevo. Sí, ya no era una orquesta como la gente estaba acostumbrado a escuchar. Luego, unos 20 años después, tenemos la primera cinta magnética, que es la que se utilizó todavía hacia los 90s. Incluso en principios del año 2000, ¿no? Con los VHS, ya era posible guardar información en cintas de papel que tenían polvo ferroso. Hacia 1937 se inventa el sonido estéreo, y la gente se empieza a poner más creativa sobre cómo almacenar esa información en el mismo formato. Entonces, pues ya comienzan a inventar diferentes estándares. Nótese que todo este periodo no existía el ISO, no existía ningún estándar de reproducción, todo fue parte del desarrollo de la tecnología. Hacia 1958 llega la primer composición musical hecha con computadora. Esta es una suite compuesta para cuarteto de cuerdas y la crearon Hiller y Isaacson.
Esta composición está hecha en función a cadenas de Markov, que más adelante les voy a comentar. Unos cuantos años después, en 1960, ocurre la primera publicación sobre música generada por computadora, con una computadora llamada Ural 1, que era una computadora muy famosa de la época. De hecho, mucha investigación aeroespacial ocurrió con esa computadora. Y en 1965, tan solo 5 años después, ocurre la primera persona que construye una computadora y la programa para que genere música. Tanto así que esa persona incluso apareció en un programa muy famoso de los 60s, donde los personajes tenían que adivinar a qué se dedicaba la persona, ¿no? Y aquí tengo un pequeño fragmento de él tocando su pieza. Y ya en ese programa las personas tenían que adivinar a qué se dedicaba, ¿verdad? Obviamente para 1965, ser un compositor con computadoras es completamente nuevo, entonces era algo muy, muy, muy difícil de adivinar. E irónicamente lo adivinaron al segundo intento, pero era algo muy nuevo para su época. Desde los 60s hasta los 90s aproximadamente ocurrió una época que le llamaron invierno de la inteligencia artificial, donde casi no hubo mucha investigación en el tema. Las personas, especialmente en Estados Unidos, estaban más preocupadas por otros problemas, como era la Guerra Fría, también la Guerra de Vietnam, y pues como que la gente le perdió el interés. Sino es más tarde que retoman esos temas y vuelven a producir papers y a hacer música y a desarrollar en las computadoras. En el 97 aparece David Cope con un programa que él le llamó EMI, que le llama Experimentos en Inteligencia Musical, y básicamente lo que hizo fue tomar diferentes compositores y tratar de imitar los estilos de esos compositores y plantarlos en la computadora, de alguna manera describirlos ahí y hacer que la computadora genere información que suene como la de esos compositores. En general, ¿cómo suena la música generada por computadora? Pues ahorita ya escucharon a Kurzweil tocando su obra. Hoy en día hay muchas maneras de hacer música. Hay muchos métodos, puede ser por inteligencia artificial, puede ser de manera directa con traductores. Y aquí tengo algunos ejemplos, solo para que se den una idea de lo que existe hoy en día. El primer ejemplo es un género muy específico llamado bytebeat, y pues la belleza de ese género es hacer música con fragmentos de código muy, muy reducidos. Esta muestra que tengo aquí es básicamente este código en C que pueden ver a la izquierda, y eso suena más o menos así. Básicamente un ciclo infinito que se reproduce constantemente y no es más que un barrido de bits a través del desplazamiento y con cálculos matemáticos de por medio. Sobre David Cope, también tenemos aquí una de sus composiciones. Ese ejemplo en particular es una obra tocada por un humano, pero es una de las precisamente obras que compuso en su computadora, y en términos generales suena bastante razonable, como música incluso de cantina. Y música más moderna, hecha con técnicas más complejas, suenan algo así. Si se fijan, esa composición ya utiliza muchos otros recursos, ya no está limitada a un solo instrumento,
está utilizando diferentes volúmenes, incluso es bastante comparable con el de un compositor real, como de película. No es hasta el 2016 que se registra el primer compositor como inteligencia artificial. En Francia ocurre pues ese primer registro, ¿no? Este programa que se llama AIVA, que es precisamente un software que ustedes pueden encontrar en línea, ustedes pueden comprar, es una empresa que se dedica precisamente a darle mantenimiento a ese programa, y ustedes pueden generar muchos tipos de música, pueden generar desde rock hasta música orquestal, incluso música para piano, y pues es un negocio bastante grande. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se le hace para que la computadora haga estos sonidos? Bueno, pues hay muchas maneras, entre las que yo les voy a mencionar. Hay métodos tan sencillos como traducciones de propiedades físicas, pueden estar basados en series numéricas, matemáticos, o pueden ser simplemente codificadores, o pueden llegar a ser tan complejos como redes neuronales, árboles de búsqueda, puede ser métodos evolutivos. Ahorita, en cuanto a la composición musical con computadoras, el panorama está muy abierto. No existen estándares tal cual, pero es un mundo inmenso. ¿Cómo es la información que se alimenta de la computadora? Bueno, esto va a depender obviamente del método que se vaya a utilizar. Puede llegar a ser tan sencillo como simplemente hacer una selección de ciertas notas. Para algunas de las personas aquí presentes que conozcan de música, esta escala se le conoce como escala pentatónica, es muy famosa en el rock, en la guitarra, y usualmente se dice que si se tocan esas notas, por lo general va a sonar bien, independientemente del orden o el ritmo. Puede ser esa codificación a nivel horizontal, puede ser una codificación a nivel vertical, ya sea un conjunto de notas. O puede ser tan complejo como utilizar información en crudo. Aquí hay una señal de audio, pues son muchas muestras. Esas se pueden alimentar a una red neuronal, y de ahí se producen nuevos puntos. Otro ejemplo podría ser a lo mejor decir, bueno, voy a tomar todos los éxitos de los 90s, voy a tomar los acordes de esas canciones y las voy a alimentar tal cual a una red neuronal para tratar de producir secuencias armónicas agradables, ¿no? Pues ustedes pueden ver en estos dos ejemplos que tomé los acordes que se están mostrando aquí, independientemente de si uno tiene conocimiento en música o no, pues puede observar que son prácticamente los mismos, ¿no? Es el mismo contenido armónico, y ambas son canciones muy famosas de su época. Les voy a hablar un poquito sobre los modelos translativos, que básicamente consiste en tomar alguna propiedad física de algún objeto o alguna cosa y traducirla a sonidos. Estos están basados en reglas y por lo general son estocásticos, es decir, uno no controla lo que va a sonar del otro lado. Y aquí les tengo un ejemplo de esta persona que está conectando cables eléctricos a unos champiñones, y pues la resistencia eléctrica se traduce luego a instrucciones para la máquina que genere música. Bueno, ya cada quien tendrá su propio juicio sobre si es música o no. Simplemente una demostración de uno de los modelos. También tenemos otra forma, existen los órganos de agua, que estos básicamente son tubos que se colocan en las costas y donde dejan pasar aire que es empujado por la misma corriente. Obviamente depende de la marea, depende de la altura, la época del año, y obviamente no es posible controlar lo que va a sonar. Sin embargo, es posible controlar las frecuencias o las notas que queremos que suenen. Este es un órgano que está en Croacia.
Y de hecho hay uno también en California, si mal no recuerdo. Okay. En nuestros siguientes modelos están los matemáticos. En el ejemplo que yo les tengo aquí, les estoy mostrando una serie de Fibonacci. Para todos aquellos que no conocen la serie de Fibonacci, esta dice que un número es la suma de sus dos dígitos anteriores. De manera de que si yo comienzo con dos unos, yo sé que 2 es igual a 1 más 1, 3 es 2 más 1, 5 es 3 más 2, etcétera, etcétera. Y esta persona, en el ejemplo que les voy a mostrar, lo que hizo fue codificar cada uno de los dígitos que aparecen en la serie de Fibonacci y colocarlos en el teclado de un piano, como lo pueden ver aquí arriba. De manera que cada vez que aparezca un 0, yo voy a tocar esta tecla, cada vez que aparezca un 1 voy a tocar esta, y así sucesivamente. Lo mismo para los números de dos dígitos, primero toca la tecla de un dígito, luego toca la tecla del otro dígito. Y esta suena así. En estricta teoría, esto no se consideraría como un modelo inteligente para composición de música. Sin embargo, si yo les digo a ustedes, bueno, a lo mejor esta persona colocó los números de esta manera, ¿qué pasa si los empiezo a cambiar? ¿Qué pasa si empiezo a poner el 2 en esta tecla y en la otra? Es decir, empiezo a hacer permutaciones. Bueno, pues eso es un problema que podría quizá acercarse a través de inteligencia artificial, a encontrar a lo mejor la distribución más agradable que se ajuste a la serie de Fibonacci, o a lo mejor simplemente, ¿por qué no utilizar las otras teclas también? Eso también va a depender mucho de nuestro evaluador que tengamos en el sistema. Y por último tenemos los sistemas más complejos. Estos son ya en concreto de redes neuronales. El ejemplo que les tengo aquí es WaveNet, que es una red neuronal para generar audio en crudo. Este sistema fue creado originalmente para generar texto, perdón, para leer texto, un sistema de text-to-speech. Y funciona a través de audio en crudo, es decir, se le alimenta al sistema tal cual los puntos del audio y se van generando nuevos puntos más adelante. Como pueden ver aquí está la red neuronal, tenemos todas nuestras entradas, tenemos una serie de capas ocultas que realizan operaciones matemáticas y al final generan un punto nuevo que es luego retroalimentado al sistema y así se la lleva generando puntos. Estos puntos que se ven aquí son precisamente los pequeños puntos que aparecen en el diagrama de acá. Entonces, como la información no está codificada, no se traduce, pues obviamente es muy lento de entrenar y el procesamiento es demasiado pesado. Pero tiene las ventajas de que, como está basado en audio en crudo, el sistema logra imitar algunas características del habla, como los chasquidos, los respiros, y eso hace que el producto suene más natural. Cabe mencionar que para generar el audio es necesario que el sistema tenga el texto para poder tener el contexto de lo que va a decir. Y suena así. The Blue Lagoon is a 1980 American romance and adventure film directed by Randall Kleiser. Que para estándares actuales es bastante decente, suena como, pues como cualquier Google o Alexa. ¿Qué pasa si se le pide al sistema que genere puntos sin contexto? Bueno, pues trata de generar lo que sea que se le venga de los cálculos y pues resulta en algo como esto otro. Just event. Det visses att slått cadence of Italian doesn't I could I Jeff Cherry tell him to be the sonata day. That han. Que probablemente para muchas personas cuyo inglés no es nuestro primer lenguaje, escuchamos este audio y nos damos cuenta de que suena inglés,
pero no se le entiende lo que está diciendo, solo sabemos que es inglés. Y es por eso que ese sistema requiere del contexto. Pues estas personas que hicieron WaveNet, se les ocurrió tratar de generar audio. Tomaron un dataset de horas de piano, las alimentaron al sistema y empezaron a generar puntos nuevos. Y pues obviamente no le pueden dar contexto porque este sistema fue hecho específicamente para text-to-speech, entonces no se le puede dar el contexto de la música. Solo dejaron que el sistema generara puntos nuevos y suenan así. Que de hecho suena bastante convincente, honestamente, para cualquier obra de piano de estos estándares. Cabe mencionar que eso que acaban de escuchar es un piano que no existe en la vida real. No existe el piano, no existe el pianista, y todo estuvo generado por computadora. Increíblemente no suena como un sintetizador, suena como una grabación real, precisamente porque estuvo entrenado con grabaciones reales. Otro ejemplo es este. Entonces, la ventaja en realidad de WaveNet y de la forma en la que está haciendo este procesamiento es de que imita muchos detallitos que en teoría no los consideramos cuando estamos hablando de imitar algo, o algo tan complejo como el habla. Así que cualquier detallito pequeño que esté apareciendo en la información de entrada lo va a consumir, y eso es muy útil para hacer que la información de salida suene lo más natural posible. Y como parte de la dinámica, vamos a hacer un pequeño juego. Alan Turing tiene algo que le llama el test de Turing, que es básicamente la habilidad de una máquina para demostrar comportamiento inteligente que es equivalente o indistinguible del de un humano. ¿Qué quiere decir? Que para Alan Turing, si una persona no es capaz de distinguir un producto creado por un humano del que fue creado por una máquina, se dice que esa máquina tiene comportamiento equivalente al de un humano. Y aquí les tengo unas muestras y vamos a hacer una dinámica a ver qué tal salen ustedes aquí. Para esta dinámica vamos a hacer lo siguiente. Una pregunta para los moderadores. Los participantes pueden levantar sus manos en esta conferencia, ¿verdad? Sí, pueden levantar la mano. Muy bien, perfecto. Ok, entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo les voy a poner un audio y ustedes me levantan la mano si piensan que fue un humano quien compuso ese audio. Nota, un humano el que compuso, no un humano el que está interpretando. Ok, bueno, vamos a ver el primer test. Ok, vamos a ver qué dice la gente. ¿Cuántas personas piensan que esto fue compuesto por un humano? Tenemos 22, 24. Vamos a ver. 30, 36. Ahí van los participantes. Esta conferencia tiene alrededor de 200 participantes. Bueno, aproximadamente 40 personas piensan que fue hecho por un humano. Muy bien. Vamos a ver el resultado. En efecto, fue un humano. Esta obra fue compuesta por Debussy en el siglo XIX. Y pues evidentemente es una obra poco famosa en el repertorio común.
pero definitivamente fue hecho por un humano. Vamos con el test 2. Ok, para el test 2, ¿cuántas personas piensan que esto fue hecho por un humano? Tenemos 32 personas, 38, más o menos 38 personas. Muy bien, vamos a ver cuál fue el resultado. Y pues no, esto fue hecho por una computadora. Y fue David Cope, precisamente, aquí en su oficina bastante peculiar. Fue una de las obras de uno de los compositores que él quiso imitar fue Beethoven, y eso fue lo que hizo. Puso la descripción de la obra. Para algunas de las personas que quizá conozcan la obra en la que se basó, es la Moonlight Sonata, del primer movimiento de una de sus sonatas. Y pues sí, suena muy parecida a esa obra, pero pues no fue hecha no fue hecha por Beethoven, fue hecha por la computadora de David Cope. Ok, vamos al test número 3. Muy bien, eso fue un género un poquito distinto. Vamos a ver cuántas personas piensan que esto fue hecho por un humano. Tenemos 15, 20, 25, como que se quieren animar, pero más o menos no. 26, a ver, ¿quién más se anima? ¿Quién piensa que este es un humano? Ok, vamos a dejarlo en 30 más o menos. Y la respuesta es... no, está generado por computadora. Está basado en una canción que muchos conocemos, probablemente gracias al internet hoy en día. Sin embargo, el fragmento que yo les puse es básicamente una computadora que estuvo entrenada con esa canción. Y simplemente dejaron que la red neuronal empezara a generar puntos. Así que lo que escucharon en realidad, pues nunca ocurrió, era una computadora haciendo la música. Y vamos a nuestro siguiente test. Ok, vamos a ver qué dice la gente ahora. ¿Cuántos creen que fue hecho por una persona, por un humano? ¿36, 40, 46? Muy bien, ya nos estamos acercando a los 50. Muy bien, aproximadamente 50 personas. Y la respuesta es... sí, fue hecha por un humano y fue precisamente por Rick Astley. Para quienes no conocen esta canción, fue hecha mucho antes de que muchos de nosotros hubiéramos nacido y está obviamente muy basada en la canción que todos conocemos. Sin embargo, esta es otra, Whenever You Need Somebody, y pues suena muy, muy, muy parecido, ¿verdad? Pareciera como si lo hubiera hecho la misma persona, quizá. Y hasta ahí llega la presentación de mi contenido. No sé si hay alguna pregunta. Así es, Never Gonna Give You Up. Esa es la canción. Ok, vamos a ver. Las preguntas dicen...
Andrés, dice Andrés, ¿cómo podrías especializarte para dedicarte a esto y en qué específicamente te puedes dedicar? Ay, caray, esa es una pregunta muy interesante. En general, la forma en la que a través del tiempo han evolucionado estas dos ramas, la música y la tecnología, han ocurrido evidentemente de forma paralela y separada. Hoy en día no existe todavía tal cual una posición donde ustedes se vayan a meter a LinkedIn y digan, no, pues quiero ser ingeniero de Machine Learning en audio. Va a ser muy difícil. Probablemente y encuentren una oportunidades en Aiva, el software comercial que les mostré hace unos minutos. Pero todo esto de la inteligencia artificial en la música está todavía en desarrollo, aunque ya hay algunas personas que llevan más avanzado, que han encontrado algoritmos que se ajustan mejor a ciertas necesidades. Y lo que lo hace más complicado es que la música es muy subjetiva, entonces de llegar a un estándar como para abrir puestos y vivir de eso es bastante complicado. Probablemente lo más acercado a eso sería en investigación. ¿Qué problema se prevé resolver o cuál es la necesidad de implementar inteligencia artificial en el aspecto musical? Fíjate que cuando estaba leyendo la biografía de David Cope, él estudió música principalmente, su fuerte no eran las computadoras. Él estaba en una época en la que estaba en aprietos, esto eran los finales de los 80s. Él estaba recién casado, tenía 4 hijos y pues estaba batallando como que un poco para su trabajo de músico. Y en esa época le comisionaron precisamente hacer una ópera. Y para su desgracia estaba en una época de bloqueo. Eso es muy común entre artistas que no se bloquean y no pueden producir. Y pues estaba tan desesperado, en el caso particular de él, que decidió explorar la parte de las computadoras. Empezó a educarse, a leer al respecto y encontró la manera de describir la música que él conocía, sus conocimientos musicales de teoría, vaciarlos en algo que le ayudara como una herramienta adicional a su trabajo. Y así fue como sacó ese disco de EMI. Andrea pregunta, ¿es posible que las próximas generaciones en el ámbito musical el humano sea reemplazado completamente por una inteligencia artificial como los personajes de Vocaloid 5? Esa es una pregunta muy recurrente y de hecho, volviendo a la historia de David Cope, él sufrió mucho, pues se puede decir bullying, recibió mucha crítica muy fuerte por parte de los músicos por esta misma idea de que las computadoras nos van a quitar nuestros trabajos. Cabe mencionar que la inteligencia artificial, ya lo vieron, ha existido desde hace mucho tiempo y todavía hasta el día de hoy, a pesar de que muchas cosas son posibles gracias a la inteligencia artificial, el humano sigue siendo indispensable. Quizá en un futuro cercano me es difícil pensar, porque hay problemas muy específicos adaptados a los humanos, pero David Cope decía que debían de verse estas como herramientas, no como reemplazos, ¿no? Sino herramientas para el humano para hacerlo más eficiente en su trabajo. La mejor conferencia, muchas gracias, Brenda. El Rickroll. Muy bueno el Rickroll. ¿Es muy tardado para que genere una pista? Buena pregunta. Como les comentaba, eso va a depender mucho del modelo que vayan a utilizar y de su información de entrada. Si lo van a hacer como lo hizo WaveNet, sí, va a tardar mucho, van a necesitar mucha potencia computacional y van a necesitar tener quizás hasta mucha suerte porque si vieron en conferencias anteriores sobre inteligencia artificial, no es como presionar un botón y ya voy a tener la quinta sinfonía o la siguiente canción de Rick Astley. Irónicamente es muy artesanal todavía la inteligencia artificial. Hay que estar haciendo afinaciones pequeñas, hay que estar
viendo el modelo de las redes, si es que son redes, a lo mejor son cadenas de Markov, cómo vas a codificar tu información, si lo vas a hacer por notas, por acordes, por frecuencias auditivas, es muy relativo. Eric Fernando dice, ¿qué tan factible es usar la inteligencia artificial dentro del campo académico para generar, por ejemplo, un tema contrapuntístico, una pieza con alguna estructura, un específico o dentro del serialismo? De hecho, precisamente en el álbum de David Cope, ahora que lo estoy mencionando mucho, las pistas de su álbum son estilos diferentes y una de ellas precisamente, dos de ellas, perdón, están basadas en el estilo de Bach. Para aquellos que no conocen a Bach, fue un compositor de los siglos de 1600, 1700 más o menos, y pues es barroco tardío. Entonces David Cope tomó el estilo de Bach, trató de representarlo en la computadora y ponerlo ahí. Hoy en día es muy factible, respondiendo a tu pregunta, utilizar la inteligencia artificial, y es algo que ya ocurre en muchos lugares. Ya se está buscando utilizar la computadora para explorar esos campos. Se aprecia el Rickroll. Alan Lorenzo, ¿cuánto tiempo se tarda en enseñar a la inteligencia artificial para tener estos resultados? Es relativo, va a depender mucho de tu capacidad computacional y de tu modelo. Si no has tenido antes experiencia con inteligencia artificial, yo en los modelos que yo he entrenado que no tienen nada que ver con la música, yo sí he llegado a tardar hasta 20 minutos, media hora. Y para la aplicación en particular que yo estaba haciendo era simplemente un reconocimiento de imágenes, ¿no? Entonces esto va a depender mucho de la dimensionalidad de tu modelo, porque a lo mejor ustedes pueden acotar la obra que quieren componer a solo las notas del piano. A lo mejor ustedes quieren decir, solo quiero usar estas 5 notas y quiero que la computadora me genere algo. Pero si ustedes quieren algo más complejo, ustedes quieren, no, pues quiero que genere sonidos de otros instrumentos, quiero que imite diferentes volúmenes del audio, quiero que imite cambios de tiempo. Si se fijan, empieza a incrementar la dimensionalidad del modelo. Carmen Alejandra comenta, ¿qué consejos le darías a una persona que apenas está empezando en esto? Va a depender mucho de la situación actual en la que estés. Si no sabe, bueno, si tu objetivo es la inteligencia artificial nomás, tal cual como es muy importante conocer mucho sobre algoritmos. Lo básico de algoritmos, no estoy hablando de algoritmos de inteligencia artificial. Es muy bueno tener un lenguaje de programación. En otras conferencias mencionaron mucho Python. Lo bueno de este lenguaje es que hay mucha documentación, hay mucha información allá afuera, hay muchas librerías, pero no pueden utilizar esas librerías a menos de que no sepan lo que contienen, porque ¿qué les va a decir a lo mejor TensorFlow? ¿No? Les va a decir, no sé, aproximar o calcular, y en realidad ustedes no saben qué es lo que está haciendo. Por eso es muy importante tener la teoría detrás de todo esto. Eso es de una parte. Por otra parte, si se quiere aplicar a la música, hay que tener noción de teoría musical, mínimo pues la básica, armonía, que es básicamente el acomodo de los sonidos en conjunto, uno tras otro, para producir buenos resultados. Es muy importante también un poco sobre pues estilo en general. Si la intención de uno es imitar el estilo de algún compositor, es muy bueno saber, conocer un poco sobre la forma en la que esos compositores hacían las cosas, ¿no? Si yo quiero decir, no, pues quiero hacer música como la de Minecraft o algo así. Bueno, a lo mejor tomar la música de Minecraft, empezar a analizar, ok, no, pues utilizar mucho estos recursos, estas notas, cómo la puedo imitar, a lo mejor hacerlo ahí mismo en un sintetizador, comenzar a jugar, y ahora sí tratar de crear un modelo que pues resulte en eso, y todo eso es a prueba y error, ir de adelante para atrás, a prueba y error en la selección de la información, prueba y error en el modelo, prueba y error en el resultado. Es muy artesanal. ¿A quién le pertenecerían los derechos de autor si se crea una canción con inteligencia artificial? Pregunta Alejandro Soto. Los derechos de autor
está hecho para los humanos y por humanos. Como apenas están empezando a entrar la inteligencia artificial dentro de los derechos de autor, como vimos con AIVA, que está registrado, no es nada diferente a una compañía, ¿sí? Por ejemplo, si AIVA genera música nueva, está restringida a AIVA mismo, como una empresa, no como un algoritmo capaz de crear. Sí, tú como compositor, si tú compones algo y lo registras, tú eres el autor. Si tú eres el compositor y creaste un programa que genera música, lo puedes registrar a tu nombre, pues puede seguir siendo producción tuya. Yair pregunta, ¿qué tan difícil sería hoy en día superar a AlphaZero con las nuevas tecnologías de cómputo cuántico? AlphaZero, si mal no recuerdo, AlphaZero es una computadora, supercomputadora, ¿no? Hay una regla, un principio que ahorita no tengo el nombre en la mente, pero es básicamente que cada año la capacidad computacional va incrementando exponencialmente. La respuesta fácil es, pues no creo que muy difícil. Eventualmente la tecnología va a crecer hasta allá. Luis Jorge pregunta, yo recuerdo que había una maestra en el TEC creando una inteligencia artificial y le agregó vocábulos y de ahí partió para darle manera de generar palabras. No recuerdo qué maestra fue, pero estaba muy interesante. Sí, de hecho, pues básicamente todo lo que tenga que ver con imitación del humano es aplicable en la inteligencia artificial. Claro, las partes, mayormente la inteligencia artificial se concentra en lo que el humano no puede ver, como por ejemplo generar diagnósticos para gente con cáncer a través de ciertas variables, tratar de agregarle más dimensiones, algo que un humano sería muy difícil de hacer, pero para algo que es totalmente realizable por un humano, sí es bastante viable hacerlo con inteligencia artificial. Dora Sofía, una conferencia muy interesante. Conocí este tema y me gustó demasiado. Muchas gracias, Dora. Enrique, ¿hay limitantes creando música de esta forma? Sí, en diferentes áreas. Primero que nada, que si invertiste muchas horas en algo y el producto te gustó mucho, estás muy contento con eso, sales afuera y le dices a la gente, miren, acabo de generar algo con una computadora. Y luego la gente te ve raro, así que no, pues, o sea, eso es antihumano, está mal, no debes de hacer eso. Esa es una limitante que de nuevo a David Cobb le pasó. Entre muchas otras, a lo mejor no tenemos el equipo necesario, a lo mejor no tenemos cierto conocimiento, que a lo mejor estamos improvisando y aprendiendo. Sí, hay limitantes. Iván Yair pregunta, ¿las computadoras pudieron ser los DJ de antes, no? Sí, podría decirse de una manera. Era muy poco usual, era muy raro escuchar una composición hecha por una computadora. Era prácticamente magia negra y pues el concepto de DJ no existía antes, pero pues sí, de una manera eso era. A lo mejor en los 60s o 50s ellos le dirían jukebox, como esas máquinas que suenan. Era quizá lo más parecido para esas épocas. Ángela Jacqueline pregunta, ¿qué sería importante conocer o enfocarse para comenzar a desarrollar en inteligencia artificial? De nuevo lo mismo, probablemente elegiré un lenguaje de programación popular para eso y tener mucho conocimiento de estadística, les comentaban en las otras conferencias, tener mucha curiosidad y leer mucho, no tienen idea de la cantidad de información que se tiene que leer. Probablemente se pase más tiempo leyendo papers sobre algoritmos y métodos que programando. Al final de cuentas, quien lo va a programar va a ser la computadora misma. De eso se trata la inteligencia artificial. Mucho CIF y mucha programación. Qué buena conferencia, la verdad. Muchas gracias, Roberto. Estuvo muy interesante. Gracias, Omar. Gracias, Iván Yair. Brenda, ¿alguna aplicación que recomiendes para hacer música? Es que tengo una letra que me gustaría dedicarle a alguien especial. Ay, caray. Pues puedes comenzar por AIVA. Digo, si necesitas algo rápido y ya, tú te puedes, es más, ahorita mismo les voy a compartir
la página de AIBA, si tenemos tiempo. Tenemos todavía 10 minutos. De hecho, si ven mi página, pues ahí está un compositor, y de hecho lo hace bastante bien, lo hace, bueno, ya ustedes podrán ver los precios, ¿verdad? Claro, no soy representante legal de AIBA, pero si a ustedes les interesa, pues ¿por qué no, verdad? A lo mejor y de ahí mismo se puede acoplar la letra a esa música. Probablemente sí ganen muchos Grammys. Muchas gracias, Martín. Héctor pregunta, ¿se puede hacer con computadora la canción Vivo Pop de Don Cangrejo? El cielo es el límite, definitivamente. Sí, ya los rickrollé a todos aquí. Brian, ¿qué libros, cursos o artículos recomiendas para aprender de mejor manera algoritmos, el desarrollo de inteligencia artificial? Sí, tengo bastante literatura sobre eso, no la tengo ahorita a la mano, pero se los voy a compartir en este chat, al menos de la que yo utilicé para esta conferencia. En su opinión profesional, ¿cree que las máquinas sobrepasen la prueba de Turing en la próxima década? Pregunta Luis Jorge. Sí, ¿por qué no? A lo mejor incluso el día de hoy. Ahí va, ya hizo muchas cosas, y a mí personalmente, si me preguntan, yo hubiera dicho que lo hizo un humano. Ahora, obviamente la prueba de Turing está limitada, ¿no? Hay ciertos sistemas que incluso sobrepasan al humano, ¿no? Como los que le comentaba, a lo mejor un sistema de diagnóstico que va más allá de lo que el humano puede percibir. Pues eso es inteligente, pero definitivamente no empata la capacidad del humano, sino que esa era la visión de Turing en su época. Nada más por curiosidad, pregunta Valentín, ¿has creado alguna melodía musical en tu propia computadora? Es un tema muy interesante. Muchas gracias, Valentín. No, desafortunadamente no lo he hecho aún, pero créeme que no estoy muy lejos de eso. Muchas gracias, Carlos. Pregunta Sergio, ¿las inteligencias artificiales podrían falsificar voces? Falsificar tiene un significado diferente al de imitar. Si dices imitar, sí, definitivamente. Que otra persona lo utilice para falsificar es una aplicación, y pues ocurre, hoy en día sí ocurre. No es necesario utilizar inteligencia artificial. Sin embargo, ahora que estoy recordando, no sé si muchos de ustedes conozcan precisamente a Deepfake. Ahorita hay uno muy famoso, el de, ¿cómo se llama este actor? Bueno, el actor de Top Gun. Ya se me olvidó. Tom Cruise. Deep Cruise. Sí, es una red neuronal que es lo que hace es simplemente tomaron a un actor, a un imitador de Tom Cruise, entrenaron un modelo con diferentes caras, posiciones de diferentes películas, se la pusieron a este doble, y pues ahora tenemos a Tom Cruise haciendo muchas cosas que jamás haría Tom Cruise. Sí, Tom Cruise. Muy bien, eso es todo por mi parte. No sé los moderadores si quieran comentar algo más. Sí, Daniel, pues muchas gracias. Muy interesante tu plática, ¿verdad? Del día de hoy. Despertó mucho el interés entre los estudiantes. La verdad, pues es un tema muy interesante y pues nuevo, tal vez para muchos, como aquí nos comentaban en el chat, ¿verdad? Muy bien, Daniel. A continuación, me voy a permitir leerte un pequeño reconocimiento que te hace la institución, el cual se te va a hacer llegar a tu vía correo electrónico. ¿Sí? Muchas Dice gracias. así: el Tecnológico Nacional de México Campus Chihuahua 2 otorga el presente reconocimiento a Daniel Ernesto Carmona Carlos por su destacada ponencia Music and Artificial Intelligence en el Simposium 2021, Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería Informática, dentro del marco de la Semana Académica 2021. Enseñar para producir, producir para crecer. Chihuahua, Chihuahua, a 25 de noviembre del 2021. Firma la directora Luisa Yolanda Quiñones Montenegro.
Bueno, pues, y es así como hemos concluido esta conferencia del Simposium 2021, ¿verdad? Dando en estas conferencias sean de mucho provecho para todos nuestros estudiantes, y muchas gracias nuevamente, Dani. Muchas gracias a todos los presentes y que tengan buen día. Gracias, buen día, chicos, buen día a todos. Buen día a todos. Gracias.